Vamos a primera de Timoteo capítulo 6 versículo 11. Vamos a leerlo. Vamos a insistir en este texto. Tiene muchísimo para hablarnos este texto. Vamos a leer. Dice: mas tú, hombre de Dios, ¿qué dice? Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias. Creemos que tú vas a hablarnos hoy. Necesitamos, Señor, que tú nos dirijas en todo lo que vamos a hacer. Te pedimos en el nombre de Jesús que tomes nuestras vidas y nos hables directo al corazón. Que no podamos de ninguna manera eludir lo que tú tienes para decirnos hoy. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hacemos un repaso. Estuvimos hablando de ¿qué? De que la guerra a la que Dios nos llama y nosotros entramos casi siempre, o sea, de una sola manera, no hay una opción. Entramos. ¿Por qué entramos en guerra? Entramos en guerra porque Dios nos elige como sus hijos. La elección de Dios en el cristiano, en la persona que nace de nuevo, hace que esta persona experimente el mayor amor que puede existir en todo el universo. No hay nada mejor que el amor de Dios en el cristiano, aquel que Dios llamó. Al que Dios llamó, Dios le da un amor que no existe en ninguna otra parte del mundo ni en ningún otro ser. Pero juntamente con el amor de Dios viene el odio del mundo. ¿Recuerdan? Hablamos de San Juan capítulo 15, del 18 en adelante. Dice: si el mundo, escuche lo que le dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y ahí Jesús hace una declaración: si fueran del mundo, el mundo los amaría, porque el mundo ama lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes bien yo los elegí del mundo. Escuche esto: yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Y ahora añade Jesús, dice: acuérdense de las palabras que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. Entonces, la elección de Dios, el amor de Dios que se derrama en nuestras vidas es algo maravilloso, pero viene añadido con el sufrimiento que implica el aborrecimiento del mundo. Y no hay opción, porque dice: porque si me aborrecieron a mí, a ustedes también los van a aborrecer. Y ahora, ¿qué hacemos? Pero no hay opción hacia esto. No podemos escapar de esto. Ahora, dice también que la pelea es un privilegio. ¿Por qué? ¿Por qué es un privilegio? Porque Dios nos da la posibilidad de estar dentro de una batalla especial. Una batalla que es la batalla del pueblo de Dios. La batalla de la fe. Y fíjense, dice que esta batalla no es una batalla por algo que perece. Porque si nosotros peleamos, no, yo estoy peleando y estamos jugando un partido de fútbol y estamos peleando por una copa. Y bueno, pero esa copa con el tiempo se olvida, perece, se oxida, se rompe. Peleé tanto por esta cosa que ahora no sirve para nada. Pero Dios nos da un privilegio de pelear
Porque por un premio y por un galardón que nunca perece. Escuche esto. Primera de Corintios capítulo 9, 25 dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Escuche, las peleas del mundo son por cosas que se pudren, que se corrompen, que pierden su valor. Dice, pero nosotros por una incorruptible. Dios nos llamó para tener el privilegio de tener galardones que no se extinguirán nunca, nunca. Para siempre jamás estaremos en el cielo con los honores que nos hayamos ganado al haber peleado la buena batalla de la fe. ¿Usted entiende esto? Es aquí y ahora donde nosotros peleamos la buena batalla de la fe y nosotros obtenemos galardones, porque cuando Cristo venga va a decir: bien, soldado bueno y fiel, aquí está tu corona. Y ese galardón va a ser reconocido por siempre jamás en la eternidad. Así que nos conviene pelear la buena batalla de la fe. Yo recuerdo que un día le conté a Yemima, le conté la historia de que todos los cristianos contamos a nuestros hijos, de que cuando nosotros ganamos a una persona para Cristo, añadimos una piedra a nuestra corona que Dios nos va a dar cuando lleguemos al cielo. Entonces ella dijo: no, yo quiero que mi corona esté llena de piedras. Y se fue al colegio a la mañana tempranito, y al otro día, cuando voy a buscarle, a la mañana cuando voy a buscarle, me dice: papi, hoy ya puse 2 piedritas más en mi corona. A una chica de mi colegio que era mayor que yo, le hablé de Jesús y le dije que ella tenía que creer en Jesús. Y ella me dijo: sí, lo voy a hacer. Así que, y después a otra nenita más chiquita también le hablé de Cristo. Hermanos, todo lo que hagamos para Cristo, aunque no lo veamos ahora, tiene una recompensa eterna. Así que gocémonos, porque Dios nos dio ese privilegio de pelear una batalla por un galardón que no se corrompe. Gracias mamá, ella es mi mamá. Pero escuche esto, además de tener este privilegio, tenemos algo más. Dice: sabemos antes de empezar la batalla, ¿qué sabemos? Que según Romanos 8, versículo 37, antes vienen todas estas cosas, en todas estas batallas que nosotros libramos, somos ¿qué? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestro Cristo venció y nosotros somos más que vencedores. O sea, estamos peleando una batalla que ya está ganada. Amén. Yo no sé usted, pero yo tengo una alegría en mi corazón. ¿Cómo puede un Dios ser tan bueno con un pecador tan grande como yo? De darme galardones eternos y ponerme en una batalla que ya ganó Él. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Así de bueno es Dios con nosotros. Entonces, sepamos que Él nos eligió. El mundo nos va a aborrecer. Tranquilo. Nuestra batalla, nuestro trabajo tiene galardones eternos que nos van a deleitar por toda la eternidad. Y además, esa batalla ya está ganada. En esta batalla Pablo instruye a Timoteo de que debe huir de ciertas cosas. ¿De qué debe huir? De la avaricia, del amor al dinero, que es idolatría.
La avaricia y el amor al dinero es idolatría. La primera cosa con la cual el soldado y el obrero y el hombre de Dios debe huir para entrar a la guerra es de la idolatría. Y esto es así, hermano. Si servís al dinero, no vas a servir a Dios. Sencillamente, no se puede servir a dos señores, no se puede. Si estás todo el día, todo tu tiempo está solamente enfocado en el dinero, ese es tu Dios. Ese es tu Dios. Hermanos, yo no quiero hablar desde una burbuja y desentenderme de la situación social, y eso no es lo que Dios pretende, ¿no? Pero una cosa es esforzarse y trabajar, y otra cosa es afanarnos y tener nuestros pensamientos y tener nuestro corazón puesto solamente en el dinero. Porque la Biblia dice claramente que es bienaventurado el varón que de día y de noche se deleita en el aumento del dólar. Así dice. Así dice, ¿no? No, hermanos, no. De día y de noche medita y se deleita ¿en qué? En la palabra del Señor. En la palabra del Señor. Entonces nosotros debemos huir. Y la mejor manera de huir de la avaricia es siendo generosos con Dios. Hermanos, debemos dar en la obra de Dios no solamente dinero, sino nuestros dones, nuestro servicio y nuestra vida. ¿Qué sabes hacer? Ah, pastor, yo sé hacer unos pocitos así en la tierra. Ah, sí. ¿Y no hago pocitos y entierro arbolitos? Ah, bueno, venga y entierra árboles. Vaya y hable de Cristo. Prepárese y diga, miren, así es el reino de los cielos, como este granito de mostaza. Predique el evangelio. Donde esté, sirva al Señor. Con sus dones, con su dinero, con su tiempo, con su familia, con todo. Y la segunda cosa que Pablo le dice a Timoteo es que huya de la fornicación. Y ahí fue donde más nos entretuvimos en la predicación anterior, porque Dios nos muestra que los casados nos da la salida, el escape. Para no caer en fornicación, Dios nos da la salida. ¿Cuál es la salida? Huir hacia nuestros esposos. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que cada uno sepa tener su esposo y su esposa en santidad y en honor, no como los del mundo, que lo hacen en fornicación y en adulterio. Entonces, para no caer en fornicación, Dios nos dio la salida. Y era muy gracioso porque la salida para el hombre es la esposa y la salida para la mujer era el gordito peludito que tenía en la casa. Entonces era muy gracioso eso, ¿no? Y acá muchos hermanos me dijeron, vos estás hablando de mí, ¿por qué me hablas así? Me estás escrachando el gordito peludito y toda esa cosa. Entonces, el hombre de Dios para estar en esta batalla desprovisto de carga, de peso del pecado, debería huir de la avaricia y huir de la fornicación. Y debería seguir una vida de piedad. ¿Cuál es la vida de piedad? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, dice que algunos, tienen apariencia, segunda de Timoteo 3, 5, algunos tienen apariencia de piedad. Dice, algunos tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Ya va a llegar el versículo. Que este hombre que tiene una apariencia de piedad, es que los domingos en la iglesia es tremendo. ¿Cómo canta este hermano? Viene bien afeitadito, viene peinadito, y ahí está, él canta, alaba, glorifica. Pero
el lunes ya es otro. O sea, es una cosa el domingo y el lunes ya se sacó el uniforme de cristiano y derrapó. Es una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa. Yo estoy contento porque yo no puedo hacer dos cosas porque la iglesia la tenemos en casa. Corro con ventaja. Pero es por poco tiempo, hermano. Es por poco tiempo. Entonces, ¿qué le quiere decir? No podemos ser cristianos el domingo y el colegio somos un desastre. No podemos ser cristianos el domingo y en nuestro trabajo somos un desastre. No podemos venir acá y cantar canciones al santo de los santos y después el lunes decimos malas palabras a cuanto ser se nos pasa por enfrente. No. ¿Por qué? Porque tienen apariencia de piedad, pero no lo viven. Entonces, para poder ser un hombre de Dios que pelea la buena batalla de la fe, debemos ser personas piadosas. Y la persona piadosa es la persona que practica la piedad. ¿Y qué es la piedad? Una devoción sincera y práctica que se puede comprobar hacia Dios. ¿Cómo se comprueba? Orando, leyendo la Biblia, sirviendo en la iglesia, amando al hermano. Padre pastor, usted está diciendo cosas muy, pero muy profundas. Esa es la vida de piedad. Pero fíjense, esos fueron los puntos que estuvimos dando la semana pasada. Es ni la introducción fue, imagínense. Dios mío, no sé si vamos a terminar otra vez. Yo creo que tengo vergüenza, no quiero que lleguemos a pelear la buena batalla de la fe 4. No, tremendo. Pero escuche, ¿qué hace? Pablo le dice a Timoteo que debe hacer la confesión de fe, habiendo hecho la confesión de fe delante de muchos testigos. ¿Cuál es la confesión que hizo Timoteo? Cuando un cristiano se convertía, y debe ser así ahora, cuando se convierte debe decir: yo creo en Jesucristo. Y debe venir delante de toda la iglesia y decir: yo creo en Jesucristo. Creo que Él es mi Señor. Y ahí debe confesar su fe en Él y debe bautizarse. Habiendo testigos que todos lo vean. ¿Para qué? Para que no solamente testifique acá, sino que a donde vaya diga: él dijo que es cristiano. ¿Entienden? Debemos confesar, decir la verdad. Porque dice, y le recuerda Pablo a Timoteo, dice: así como Cristo dio la confesión delante de Poncio Pilato. ¿Qué confesó Cristo delante de Poncio Pilato? ¿Por qué Pablo le recuerda eso? San Juan capítulo 18, versículo 33, vamos a leerlo por favor. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿tú dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿yo soy acaso judío? Tu nación y tus principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿eres luego tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y fíjense lo que le dice Pilato: ¿qué es la verdad? Pilato no entendía la verdad porque no era de él. Hay muchas personas que no ven la verdad porque no son de Cristo. Cristo dijo: yo vine a dar testimonio de la verdad.
pero Él era la verdad, porque Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Cristo viene a dar testimonio de que Él era la verdad, y no lo negó, delante de la autoridad máxima del mundo que existía en ese momento. Escuche, dice, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo ningún delito. Los magistrados más altos del mundo, la ley romana es la base de la ley que nosotros tenemos hoy en el mundo entero. ¿Y saben qué? Esa ley no encontró ningún delito en Cristo. Y así debería ser, para testimonio de todo el mundo. Entonces Cristo es entregado a estos magistrados, no se encuentra ningún delito en Él. Y ahora nosotros tenemos que entender que así nosotros debemos decir y hablar la verdad y confesar la verdad delante de todos los que pidan razón de nuestra fe. Ay, a mí me da vergüenza decirle a mi jefe que soy cristiano. Amigo, a mi novia me da vergüenza decirle que soy cristiano. No. ¿Qué? No. Ay, mi tío se burla de los cristianos. Hermano, de la verdad. Debemos dar razón de nuestra verdad. Pero ¿saben? Los cristianos modernos, en vez de confesar a Jesucristo, en vez de confesar la verdad escrita en la palabra de Dios, andan confesando un montón de estupideces que no sirven para nada. Y ahí arranco en la predicación. Jesús vino a dar testimonio de la verdad. Y nosotros debemos ser como nuestro Señor. Debemos estar preparados, viviendo una vida sin mancha y dando testimonio de la verdad. Pero ahora los cristianos andan confesando otras cosas. Y ¿saben? Los cristianos ya prácticamente no oran. Los cristianos prácticamente no leen la Biblia. Los cristianos prácticamente no aman a sus hermanos y no sirven en la iglesia. ¿Saben por qué? Porque los cristianos ahora declaran, confiesan. Porque a alguien le metió una idea loca que dicen que en su boca hay poder. Y ellos ahora dicen cosas y andan diciendo cosas por ahí como que ellos tienen poder para decir cosas y que esas cosas cambien. ¿Usted escuchó alguna vez la frase yo declaro? Yo decreto. O otra cosa dice, no digas nada negativo, porque eso que decís negativo te va a venir. Esto no tiene nada que ver con el cristianismo, ¿saben? Esto no es cristianismo. Esto no tiene nada que ver con las enseñanzas de Cristo y de la palabra de Dios. Esto es un error muy profundo. Y ¿saben? Esto es filosofía y se llama metafísica. Y la escribió Aristóteles. Escribió 14 libros de metafísica. Y entonces, ¿saben qué es la metafísica? La metafísica es llamada el poder del lenguaje. Y dice que va más allá de lo que nosotros vemos. Y este hombre, Aristóteles, decía que si uno se concentra mucho y habla una cosa, todo eso que se concentra y dice va a ocurrir. Y algunos inescrupulosos pastores mentirosos meten estas enseñanzas dentro de la iglesia usando versículos fuera de contexto para que la gente crea que declarando cosas van a ocurrir. Hermanos, en la Biblia Jesús mismo dice, mi reino no es de este mundo.
Y fíjense qué distinto es, porque todo lo que le proponen estas enseñanzas es exactamente lo mismo que Satanás le ofreció a Cristo para que caiga. ¿Qué le dijo Satanás? Todo esto te daré, porque ahora tenés que tomarlo, arrebatarlo. Es tuyo, tómalo. Satanás le dice, di la palabra y esta piedra se convertirá en pan. ¿Se está dando cuenta de lo terrible que es esta enseñanza? Ni nada por todas las iglesias. Ahora mi pregunta es, ¿le está permitido al hombre declarar y decretar? ¿Está permitido en la Biblia que el hombre declare y decrete? Vamos a Santiago capítulo 4, versículo 13 en adelante. Aquí la palabra del Señor nos va a dar la claridad de qué es esto y cómo se debe hacer. ¿Sabe? Santiago es la primera carta que se escribe para la iglesia que estaban haciendo. La escribe Santiago, el hermano del Señor. Y fíjense lo que dice, vamos ahora. Ustedes, los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad, iremos allá, ¿no? Tomaremos esta ciudad. Dicen algunos, vamos a tomar esta ciudad para Cristo. Estaremos allá por un año. Traficaremos y confesamos que nos va a ir bien. Yo declaro que me va a ir bien. ¿Usted escuchó eso? Fíjese lo que dice Santiago. Cuando no sabéis qué será el mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece como un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere. Ahora le estamos entendiendo la cosa como es. Si el Señor quiere, viviremos. Haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. ¿Saben qué es esto? ¿Qué es esta enseñanza? Es soberbia pura. Algo que Dios no avala, algo que Dios resiste. Y toda jactancia semejante es mala. ¿Qué es esta enseñanza? Es mala. Hermanos, no nos dejemos engañar por esas falsas filosofías que no provienen de Dios. Si usted quiere declarar algo, declare la palabra de Dios. Si quiere decretar algo, decrete que Dios es el Señor y de Él es la plenitud de todo lo que hay en el mundo. Debemos entender que Dios es el que nos da todas las cosas y la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Esta gente le saca en su mente reprobada, le saca el control a Dios. Dice que ellos manejan las cosas y ellos determinan lo que va a ocurrir, y eso no es lo que dice la Biblia. Dios continuamente participa con todas las cosas creadas y al hacerlo las mantiene en existencia con todo el poder que Él sostiene todas las cosas con su poder. Ay, hermano, ¿dónde dice esto? Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 3. Fíjense lo que dice. Dios es el que sustenta todas las cosas. Dios es el que dirige todas las cosas. Es lo que existe, lo que vemos y lo que no vemos. Lo que entendemos y lo que no entendemos. Todo lo dirige Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, está hablando de Cristo. Cristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién sustenta el universo? ¿Y qué hago con mi decreto? Guárdatelo. Escóndelo, no lo hables más.
Un teólogo prominente, a quien yo respeto mucho, contemporáneo nuestro, se llama Wayne Grudem, y él habla de la providencia. Escuche lo que dice: es asombroso ver hasta que el alcance de la Biblia afirma que Dios hace que sucedan todas las cosas en nuestras vidas. Por ejemplo, nuestra dependencia de Dios en cuanto al alimento cotidiano. Esto requiere cada vez que oramos. Escuche lo que dice: danos hoy el pan nuestro de cada día. Aunque trabajamos para conseguir nuestro alimento, y hasta donde podemos discernir, el ojo humano puede entender, lo obtenemos mediante causas enteramente naturales. Similarmente, Pablo, mirando los acontecimientos con ojos de la fe, afirma: mi Dios les proveerá todo lo que necesitan. Entonces, si lo vemos con nuestros ojos naturales, es mi trabajo. Pero hermano, no. Es Dios el que te provee el trabajo. Es Dios el que te da la fuerza. Es Dios el que te da la habilidad. Es Dios que te da el coco para que puedas hacerlo. Entonces es Dios el que nos da todas las cosas. Aunque Dios usa medios ordinarios para que nos sentamos bien. Dios planea nuestros días antes de que nazcamos. David afirma: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba escrito ya en tu libro. Todos mis días estaban diseñados, aunque no existía ni uno solo de ellos. Salmo 139, versículo 16. Job dice esto: los días del hombre ya estaban determinados. Tú has decretado los meses de su vida y has puesto los límites que no puede rebasar. Todo. Él quita reyes. Dice: ni un solo cabello de nuestra cabeza cae a tierra si Él no lo permite. Nada. Todo está controlado por Dios. ¿Por qué queremos sacarle el control a Dios? ¿Saben qué es eso? Es querer sacarle el control a Dios. Eso es una filosofía mala. Escuchen esto. Estas personas que enseñan esto son mentes reprobadas, que no conocen a Dios, que en sus corazones no están dispuestos a creer en la soberanía de Dios. No soportan la idea de que Dios controla todas las cosas. Ellos quieren tener el control. Son blasfemos, corruptos y orgullosos. Debemos entender también que Dios es el causante de que ocurran todas las cosas. Y actúa de tal manera como que nosotros hacemos las cosas por nuestra propia voluntad, pero es Él el que promueve todas las cosas. Hermanos, Dios te dio todo lo que tenés. Todo. ¿Tenés alguien que te ama? Dios te lo dio. ¿Tenés un hogar? ¿Tenés una almohada donde recostar la cabeza? Dios te lo dio. Todo lo planeó Dios. Antes de que nazca, determinó la ciudad, el color de pelo, el color de ojos, todo. Él te formó en el vientre de tu madre. Él eligió el padre y la madre. No se le escapó nada. Gloriosa providencia de Dios. Yo quiero que vamos a hacer algo práctico. Póngase de pie un ratito. Y así, ¿vio cuando le entregan el auto, la llave del auto nuevo así? Entreguémosle simbólicamente al Señor: sí, Señor, no voy a andar más en mi afán, en mi preocupación. Es tu señorío en el que yo prefiero creer. Vamos a orar. Ahí donde está. Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Señor, te pedimos perdón por habernos afanado durante tanto tiempo. Y en vez de confesar la verdad, estamos confesando cosas sin sentido. Señor, debemos antes bien decir: si tú quieres, haremos esto o haremos aquello. Señor, te damos la gloria a ti. Te entregamos nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento.
Y ahora dice, debemos declarar la verdad, pero Pablo le determina 3 terrenos claves donde debe predicar. Fíjense, bien marcado. El primer terreno, el primer ambiente donde Pablo debe predicar la verdad es a los que no son de la fe, a los que no conocen a Cristo. ¿Y cómo debemos hacerlo? Yo tenía un hermano que decía, mira, ya me cansé. Si no entiende por el Espíritu, va a entender por la carne. Y estaba dispuesto a darle. Pero no es así. Fíjense lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 en adelante. ¿Cómo debemos presentar el Evangelio? ¿Cómo debe ser el soldado que pelea la buena batalla? ¿Qué actitud debe tener el hombre de Dios ante aquellos que no han escuchado el Evangelio jamás? ¿Cuál debe ser? El siervo del Señor no debe ser contencioso. ¿Escuchó? Pero una peleita, pastor, de vez en cuando. No debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre. Esto es tremendo. Mansedumbre corrija a los que se oponen. Y acá está la clave. Debemos ser pacientes, no contenciosos, aptos para enseñar. Porque ¿quién hace la obra? ¿Quién? Y ahí está la clave. Por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a la voluntad de Él. El reformador Martín Lutero decía, nosotros debemos llevar el Evangelio a los oídos y es Dios el que baja el Evangelio de los oídos al corazón. ¿Y cómo debemos hacerlo? Debemos hacerlo mansos. Hay algunos que son mensos. No. Algunos invierten. Dice, yo soy manso como la serpiente, pastor, y astuto como la paloma. No, mansos. Yo soy manso. Yo recuerdo que cuando escuché el Evangelio del Señor Jesucristo, ya había terminado la secundaria. Y uno de mis compañeros que estaba en las andanzas conmigo, se enteró que yo me convertí. Entonces fue a mi casa y me golpea las manos. Y me dice, hola Ariel, ¿cómo estás? Bien, le digo yo. Y me miraba así. Y yo lo miraba. Y él me miraba. Y nos mirábamos. Y vos estás raro. Y yo. Me dice, ¿puede ser que te hiciste cristiano? Sí, le digo. El Señor cambió mi vida. Me perdonó. Estoy tan feliz. Me dice, mirá, vos tenés que escuchar que Jesús te ama. Yo estaba hablando. Me dice, yo ya soy cristiano. ¿Cómo? Sí, yo soy cristiano de cuna. ¿Y saben lo que yo le dije a esta persona? ¿Por qué nunca me hablaste? ¿Por qué nunca me hablaste de Jesús? ¿Sabes la necesidad que yo tenía? ¿Por qué nunca me hablaste de Jesús? ¿Y sabe qué me dijo él? Nada. No puedo decirle nada. No tenemos excusa. Nosotros tenemos que hablar de Cristo en el lugar donde estamos. Entonces, debemos hablar a los que no conocen a Jesús y siendo mansos, amándolos, teniendo misericordia de ellos. Por si quizá Dios le conceda que escapen en el lazo en el que están. Hermanos, debemos amar a aquellos que no están viviendo la fe de Dios. Amarlos, como Cristo nos amó a nosotros. Pero también hay otro terreno donde Pablo le dice que hay que predicar.
Y este terreno es mucho más arenoso, movedizo. Fíjense, segunda de Timoteo capítulo 3 del 12 en adelante. Fíjense lo que le dice Pablo a Timoteo. En el versículo 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, y escuche, ahí está la definición clave: amadores de los deleites más que de Dios. Esto, dice, no es que no aman a Dios. Aman a Dios, pero aman menos a Dios que sus deleites. Aman a Dios en segundo lugar. Primero mi capricho, primero mi deseo, primero mi voluntad y después Dios. ¿Por qué nos damos cuenta que ellos dicen que aman a Dios? Porque escucharon el Evangelio, están aparentando una cosa, vienen el domingo al culto, levantan la manito, cantan un par de coros, pero después hacen su voluntad y no lo que la palabra de Dios les dice. ¿Por qué? Porque dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Entienden? Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estos hombres son personas que profesan amar a Dios, pero lo aman en un amor derogado, un amor sublevado, un amor de segunda calidad, un amor que Pedro confesó al Señor. Después, cuando se había arrepentido: Señor, tú sabes que yo no te amo, te quiero. Te negué. Estos hombres no los conocemos por lo que dicen, porque hablan muchas veces mejores que los predicadores. Conocen tanto el Evangelio que hablan mejor que los predicadores. Pero no es lo que ellos dicen, sino lo que ellos hacen. Por eso Jesús dijo: por sus frutos los conocerán. Ahora, ¿qué actitud tenemos que tener? ¿Qué actitud tenemos que tener? El apóstol Pablo dice: a estos evita. Versículo 3, versículo 5 dice: pero tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Por qué debemos evitar a estos, entre comillas, hermanos? ¿Por qué? Porque con el mundano yo no tengo comunión. Lo veo, le hablo de Cristo y sigo. Pero con el hermano yo tengo más relación y paso más tiempo con él, y se me pega la actitud de este supuesto hermano que no es hermano. Entonces Pablo dice: evítalo. Evítalo. Hablarle del amor de Dios, pero no trates con él, no pases mucho tiempo con él, porque se te van a pegar las actitudes y vas a terminar siendo como él. Estos hombres son como Saúl. Cuando vino Samuel, le dijo: yo he guardado la palabra de Dios. ¿Y saben qué le respondió Samuel? ¿Qué son el balido de las ovejas esas que yo estoy escuchando? Y el bramido de las vacas. A veces viene y dice: no, pero yo soy un hermano que amo al Señor. ¿Y el ruido de las vacas? Vos sabés que hay algo ahí que está sonando más fuerte que lo que dice. A veces las actitudes nos demuestran quién es el que está delante nuestro. No es lo que dice. El ruido que hacen tus obras
no debe impedir que la gente escuche lo que estás diciendo. ¿Está claro? ¿Quiere que lo diga de nuevo? El ruido que hacen tus obras no debe impedir que la gente escuche lo que estás diciendo. Entonces, para terminar, Pablo le dice que hay un tercer grupo a los cuales debemos predicar. A los que no son de Cristo, a los que nunca escucharon el mensaje, a los que escucharon pero están en la carne. Y por último dice que hay que predicar a aquellos que están perseverando, aquellos que reconocen sus fallas pero dicen: no, yo voy a seguir al Señor. Me equivoco, me caigo, pero sigo creyendo en el Señor. Este grupo es aquellos que saben, ven sus falencias, pero aman al Señor y se esfuerzan. ¿Y qué le dice Pablo para esta gente? Escuche lo que le dice. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Te encarezco delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué le dice? ¿Qué tiene que hacer Timoteo? ¿Qué dice? Que le cuente la historia. ¿Qué le dice? Que declare. ¿Qué le dice? Que predique la palabra. Que predique la palabra. Dice, los domingos cuando venís al culto, dice... No, dice, en tiempo y fuera de tiempo, en todo momento, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Doctrina, hermano, necesitamos doctrina en nuestras iglesias. No es lo que a vos se te ocurre, es lo que Dios dice en su palabra. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto es lo que hablábamos hoy. Te quieren decir, te cuentan un cuento que no es la verdad. Pero dice, pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio. Hermanos, Dios nos dio una sola arma de ataque para el soldado de Dios. Una sola. ¿Saben cuál es? Ah, Rosita, yo tengo ganas de abrazarte. ¡Sí! Hermanos, Dios nos dio una sola arma y es la palabra de Dios. No hay otra. No hay otra cosa, solamente la palabra de Dios. ¿Y saben qué pasa? Nosotros no la usamos. Dios nos dio una sola arma de ataque y no la usamos. Pero ¿saben qué es triste? Que el cristiano no conoce el poder y la eficacia que hay en la palabra de Dios. Pero ¿saben? No solamente que esto es triste, hay algo que es más triste. Es que el enemigo conoce más la eficacia de la palabra de Dios que nosotros. Eso es triste. Le voy a contar una historia. En el año 1550, escuche esto, 1550, le voy a contar, había asumido el Papa Julio III. Y los cardenales, ¿saben quiénes son los cardenales? No es el pajarito, sino una gente que anda con una... Los cardenales que estaban con el papa anterior le dan un consejo a Julio III para que su papado sea un papado exitoso. Escuche el consejo, no es algo que yo me fui, búsquelo en Google. Dice... Consejo de los cardenales a Julio III. Lo voy a leer. Escuche por favor. Escuche lo que dice. Esto se encuentra en la Biblioteca Nacional de París. Fíjense lo que dice. Los cardenales, cuando fue elegido
para ocupar el trono pontificado en el año 1550. De todos los consejos que podemos ofrecer a vuestra santidad, hemos reservado el más necesario para el último. El consejo más importante te lo damos último. Fíjense lo que le decía. Tenemos que abrir los ojos bien y emplear toda la fuerza posible en el asunto de permitir la lectura del Evangelio tan poco como sea posible, especialmente en el idioma común, en todos los países bajo vuestra jurisdicción. Debería ser bastante el poquito que por lo regular se lee en las misas y no permitir a ninguno leer más, mientras que el pueblo se contente con ese poquito. Los intereses de vuestra santidad prosperarán, mas tampoco el pueblo quiera leer más. Los intereses de vuestra santidad van a principar a decaer. Este libro, la Biblia, más que cualquier otro, ha levantado contra nosotros los intereses de vuestra santidad. Y ¿saben qué? Cuando la gente lo lee, empiezan a decaer. Dice, este es el libro, más que cualquier otro, ha levantado contra nosotros los disturbios y tempestades, por los cuales nos hemos casi perdido. El hecho es que si alguno examina diligentemente y compara las enseñanzas de la Biblia y lo verifica con nuestras enseñanzas, pronto encontrarán la diferencia y verán que nuestra conducta es frecuentemente distinta a la de la Biblia. Y más frecuentemente aún la contradice. Si el pueblo entiende esto, nunca cesará poniéndonos a prueba hasta que todo se descubra, y entonces seremos el objeto del desdén y el odio universal. Por eso es menester quitar la Biblia de la vista del pueblo, pero, fíjense lo que le dice, pero con precaución grande, para evitar disturbios. Y ¿saben esto? A mí me duele tanto que los enemigos de Dios conocen del poder de la palabra más que nosotros. Por eso nos quieren alejar de la palabra. Y lo más triste es que no solamente los católicos hacen esto, sino que ahora pastores alejan a las ovejas de la palabra de Dios. Porque saben que si las ovejas vienen a la palabra de Dios, van a encontrar que sus prácticas y sus enseñanzas no son conformes a la verdad de Dios. ¿Saben? Estos hombres están cometiendo un terrible pecado y son mensajeros de Satanás, que le ofrecen reinos a las ovejas, pero de este mundo. Le dicen lo mismo que Satanás le dijo a Jesús en el desierto. Le dice, solamente di tu palabra. Estos son herejes que van a arder por la eternidad bajo la ira de Dios. Estos, por la eternidad, van a arder bajo la ira de Dios. Porque, ¿saben? Han querido enriquecerse a causa del Evangelio. Y Judas dice esto. Judas capítulo 1 versículo 10 dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestras ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza.
estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Eso es lo que le espera a esta gente, que apartan a las ovejas de Dios de la palabra. Eso es lo que Dios dice de ellos. Y yo no voy a decir menos de lo que dice Dios. Dios dice que le espera una horrenda recompensa por alejar a las ovejas y al pueblo de Dios de su palabra. Y lo hacen por lucro. Hermanos, quiero cerrar con esto. Pastor, ahora entiendo, Dios me eligió. Debo pelear la buena batalla. Es un privilegio. Él ya venció por mí. Voy a tener recompensa eterna. Debo huir de la avaricia y de la fornicación. Debo predicar a todos con amor. Debo tener cuidado de aquellos que se dicen ser hermanos y no lo son. Y debo predicar y acercarme cada vez más a la palabra, porque no hay otra cosa, solamente la palabra. ¿Hasta cuándo, pastor? ¿Hasta cuándo debo hacerlo? Hermanos, debes hacerlo hasta el último de tus días. Hermanos, ¿sabe? No podés retroceder un día, no podés. La Biblia dice que el que retrocede no agradará a mi alma. No podés. No podés volver atrás. Si estás acá, voy a decirte algo de parte de Dios. No podés volver atrás. No podés. No podés. Pastor, usted me está diciendo que voy a perder mi salvación. La salvación no se pierde. La salvación no se pierde. ¿Y dónde dice eso? Vamos, San Juan capítulo 10, versículo 27. Fíjense lo que dice Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y les doy vida eterna. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si usted encuentra a alguien mayor que Dios y encuentra a alguien mayor que Cristo que le pueda abrir la mano a Dios y sacarlo a usted de ahí, entonces ese día va a perder su salvación. Mientras tanto, no, porque Cristo dijo, nadie las arrebata de mi mano, nadie. Pero hermano, debe entender esto, que si usted es de Cristo y usted está en las manos de Cristo, usted debe perseverar hasta el final. Porque si usted no persevera hasta el final, es que nunca fue salvo. La evidencia del cristiano es que pelea la buena batalla de la fe hasta el último de sus días. Hasta el último de sus días con todas sus fuerzas. Y usted y yo, si un día llegamos al último de nuestros días, debemos decir lo que dijo Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 6. Él dice, y nosotros vamos a decir también eso, si perseveramos. Pablo dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. Y fíjense lo que dice en tiempo pasado, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, no solo a Pablo, no solo a Noelia, no solo a Jonathan, sino a mí también.
a todos los que aman su venida. Pelea. Pelea. Pelea la buena batalla. Pelea la buena batalla. Persevera hasta el final. ¿Hasta cuándo? Hasta el último aliento. Pelea. Pelea. Aférrate a la palabra de vida eterna. Aférrate a la palabra de Dios con todo tu corazón. No hay otra alternativa. No hay otra arma. Es solamente su palabra. Por eso su pastor le insta y lo está picaneando todo el día. Lea la palabra. Ame la palabra. Busque la palabra. Pablo le decía lo mismo. Predica la palabra. Predica la palabra. Predica la palabra. Hermanos, si usted está aquí hoy, no se puede ir igual. Si usted está aquí hoy y escuchó este mensaje, usted ahora tiene su sangre en sus manos. Yo estoy limpio. Ahora usted debe levantarse y testificar de Cristo. Y debe testificar la verdad, no un cuento. Debe hacerlo a la manera de Dios, como Dios lo mandó a hacer. Con mansedumbre con los de afuera, evitando a los amadores de sí mismo. Persistiendo en la palabra, porque no hay otra opción para el cristiano, no existe. Pero recuerde, Cristo venció. Y debes andar como Él anduvo, peleando la buena batalla. Le voy a recordar una historia y termino. Un hombre un día soñó un sueño. Este hombre soñó que estaba en el ejército peleando y él era un capitán. Y un amigo de él, un joven discípulo de él, estaba con él en el ejército peleando. Y ellos tenían un código guardado, un mensaje guardado, encriptado, que tenía el secreto de dónde estaban los búnkers del enemigo. Y ese mensaje tenía que llegar a donde estaba la cúpula y los generales de su ejército. Y solamente quedaban dos hombres peleando la buena batalla. El general, el capitán y el soldado. Pero el general, el soldado, el hombre mayor estaba herido. Tenía un impacto de bala. Y tenía las horas contadas. Y su amigo, el soldado joven, era mucho más inteligente. Era mucho más fuerte y estaba sano. Entonces, estaban rodeados. Y tenían una posibilidad de escaparse, pero alguien tenía que quedarse a defender la huida del otro para que se entregue el mensaje y puedan vencer. Entonces este general le dice al soldado, le dice: vos estás más sano, vos sos más fuerte, vos tenés más capacidad, vos sos el mejor de los dos, vos sos el mejor. Yo voy a cubrirte la retaguardia y corre y entrega el mensaje. Entrega el mensaje. No vuelvas la vista atrás, solamente corre. Y este soldado le dice: sí. Dice: a la cuenta de 3, yo voy a disparar y vos corres. Y se miraron en la cara los dos. Y el general dijo: 1. Y el soldado corrió y dijo: entrega el mensaje, general, entrega el mensaje. Y salió disparando como un loco. Y este hombre herido, no le quedó otra que correr y entregar el mensaje. Ese era Cristo, el mejor de los dos, entre él y yo.
Él dio su vida por mí. Y yo estaba herido por el pecado. Pero igual Cristo me dice, entrega el mensaje. 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 Pelea la buena batalla. Señor, te damos gracias, Señor. No podemos ser indiferentes a esto que está ocurriendo en este lugar. Señor, nos levantamos con todo nuestro corazón y sabemos que debemos entregar el mensaje y predicar la palabra. Te rogamos, Señor, con todo nuestro corazón, que nos des el valor. Señor, tú eras el mejor. Tú te diste por nosotros. Señor, nosotros ahora corremos la buena batalla, corremos la carrera. Te damos gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.